Leer es un placer y es además un programa de esta televisión de Telemiño que realizamos aquí en la biblioteca NOS, un lugar nuevo, luminoso, donde la gente puede estudiar, puede venir a deleitarse, eso, haciendo lo que yo pregono, leyendo. Leer es un placer y aquí el placer es fácil de conseguir. Es un programa que hace Telemiño, que lo produce, que lo emitimos desde aquí, desde la biblioteca NOS, repito, y que también ustedes pueden verlo a través del canal 133 de la cadena R, y si se van ustedes de viaje, poner Telemiño y ahí estamos nosotros. Vamos a comenzar. Pues yo creo que hoy podríamos empezar por conocer cuáles son las novedades que en los últimos días han aparecido en esta época de la vida tan confusa y tan tensa a la que estamos todos sometidos con el dichoso virus, el animalito ese que persigue a los seres humanos. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Seis Barral, de Jesús Carrasco, Llévame a casa. Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve obligado a regresar a su pueblo natal debido a la muerte de su padre. Su intención, tras el entierro, es retomar la vida en Edimburgo, pero su hermana le da una noticia que cambia sus planes. En segundo lugar, en Editorial Destino, El lenguaje de los libros, de Alfonso del Río. Bilbao y Oxford de 1933. Gabriel de la Sota, escritor y profesor universitario de Oxford, es el heredero de una de las mayores fortunas vizcaínas, propietario de una gran empresa siderúrgica. Pero alguien tenebroso ha descubierto un oscuro secreto de su pasado y está dispuesto a hundirlo. Y en último lugar, en Editorial Planeta, de Jorge Moist, La reina sola. Una joven reina, recién coronada y sin experiencia de gobierno, es abandonada por su marido en los peores momentos de su pequeño reino. Unos nobles hostiles, ansiosos de poder, provocan sangrientas revueltas que amenazan su vida y la de sus hijos. Estamos todos obsesionados con la situación que se está viviendo, esta pandemia realmente tal vez dirigida rara, yo no sé si bien o mal, no quiero opinar al respecto, pero lo que sí estoy seguro es que es raro. Hay mucho ruido de cosas rarísimas que se han producido y que a lo mejor pues no han sido eficaces o no han sido lo eficaces que debían ser. Y sobre ese tema veo en las manos del siguiente invitado, un invitado que ya estuvo con nosotros en otro momento y hablamos de muchas cosas, que el viento se las llevó, como dice la copla andaluza, es don David Conde. Don David, bienvenido al programa e veo en sus manos dos libros. Efectivamente, a falta de un veño con dous, é unha cousa, eu leo de dous en dous, é así. Me hace mucha ilusión que me traiga usted esos libros, que me los deje y que me explique. Ten unha explicación, efectivamente. Por que dous? Porque claro, eu parecíame que vir con un solo era un pouco pois como cortarlle a cabeza a un corpo humano. En realidad é un compendio dunha historia que recreou agora o señor Alberto Vázquez Figueroa, que fora precisamente outro autor que trouxera a colación. A verdade é que é un autor que me fascina bastante, é un autor que considero, como diría Chris Blackwell de Bob Marley, algo máis que un simple cantante, no? Pois no caso de Alberto Vázquez Figueroa eu creo que é algo máis que un simple escritor. Creo que vostede naquel programa de fai xa uns anos me comentara que tivera trato con él. Fui amigo de él hace 30 años, sí, 30 o 40 años. Sí, porque efectivamente el traballou traballou de reporteiro de guerra, estivo en moitísimos conflictos clave do século XX e é un home que ten unha capacidade de análisis pois tremendo, supoño, vostedes saben. Me parece que fue el que habló de, no sé si era de una gasolina o de una cosa muy extraña que luego quedó en nada, pero... Sí, tratou o tema da auga e é curioso porque estes dous libros que teño na man, que se titula un 100 años después, que creo que se editou en abril de 2020, e La vacuna, que se editou en agosto do mesmo ano, o sea, un home que escribe moi prolífico, escribe con unha velocidade tremenda. E ben recoller, bueno, eu podría falar un pouco do que é a historia. A historia é un entramado un tanto distópico,
digamos, anticipando un pouco o que se veu en riba e o que se nos está vindo ahora en riba. Aquí, porque estaba escrito antes do que foi o confinamento estricto, no que nos pecharon nas nosas casas, e porque é un pouco de os problemas que iba a supor a aparición da vacina, que ahora, curiosamente, se están vendo. Eu tampouco vou entrar a comentar, bueno, percepcións persoais, pero bueno, incluso nos podríamos remitir a un libro que escribira el anteriormente, que era Nuevos dioses, que saliu a colación nunha entrevista que lle fixeron este ano que pasou, no cal falaba das posibilidades do virus. No? El, naquel libro de Nuevos dioses, comentaba, que o comenta en ambos libros, en boca de persoaxes ficticios, o tema de que cando ti destrues o núcleo dunha célula sexual e introduces cualquier outra célula no mesmo núcleo para facer a replicación, esa multiplicación de células, o que se produce unha clonación. Nesa clonación ti vas perdendo forza, non? De feito, puña o exemplo do caso da ovella Dolly, que viviu menos anos do que se correspondía. Entón fai como enlaza aí como unha historia / teoría curiosa da posibilidade digamos que ser como un virus autolimitante, no que nos atopamos ahora mismo, como foi, por exemplo, o caso da gripe española, que foi unha pandemia que apareceu e tal como apareceu se foi. É dicir, non existiu unha vacina para eliminar a gripe española, desapareceu de golpe e plumazo no brau de 1920, que non é que aparecera en 1920, sino que desapareceu nese ano. Digo porque pusieron el nombre de española, non sei por qué. Sí, bueno, sí, debate manido aí, sí, gripe, la mal llamada española, bueno, estes conceptos que ahora asimilamos todos, efectivamente. E entón, bueno, nestes dous libros, a verdade é que recomendo, supoño que isto para recomendar a lectura, ¿no? Para recomendar lectura, entón, bueno, recomendo encarecidamente que si se teñan a posibilidade de conseguir a parte o pack, porque claro, se non quedas como unha historia un pouco coxa, pois está moi ben porque se desenrola a través dunhos persoaxes que, bueno, el pono incluso un pouco máis dramático, como unha familia que se pecha illada nun pobo perdido e cada un que intenta traspasar, digamos, as fronteiras da facenda, do facendado, está aí preparado con unha pistola para... Bueno, é unha cousa así un tanto dramática, ¿no? Tamén fala despois da situación... Esa é a grandeza de Vázquez. Sí. Ten, a verdade que a mí... de inventar e emocionar. A min enganchame moito por eso, porque é un home que... El decía, no, que máis que un escritor era un contador de historias, sí. No? E que tiña máis de 100 libros, o sea, trama de 200 para demostrar que non era moi bo escritor, sino máis ben un magnífico contador de historias. Entón, estes dous libros son un compendio das circunstancias que lle acontecen... Sí, por favor. Que lle acontece a unha serie de persoeiros moi... Me dijo usted que 100 años después es anterior a la vacuna, sí, ¿no? Efectivamente. Primeiro escribiu 100 años después, polo que se falaba de cada 100 anos, nos veñen... Por certo, tamén comenta o caso de... Comenta así anécdotas como o caso do descubrimento da primeira vacina, ou, por exemplo, o tema de como da teoría da evolución de Darwin, que foi a Tenerife, estivo nas Illas Canarias, pero ali non o quixeron recibir porque había a peste da cólera, creo recordar, en Inglaterra, entón acabou baixando cara as Galápagos e ali acabou vendo unhas especies. El escribiu moito sobre as Galápagos tamén, a Polinesia, Flip, cousa... Yo es una persona que fue amigo, más que conocido. Amigo, no fue un amigo, digamos, de nivel continuo, no, pero tengo un grato recuerdo de él y me pareció que es un genio, una persona que lo ha demostrado. Inquieta, a mí, por lo que leo, sí. Parece pero que era de jovencillo, porque yo le conocí cuando tenía poco más de 20 años, o 20 y tantos, he dicho antes, 30 años, ¿qué coño? Mucho más. Sí, sería más. No sé, los 50, pues sí, en los años 50 y tantos le conocí yo. ¿Sí? Aparte, él participou de moitos momentos clave, incluso da tristemente célebre inundación de Riva del Lago. El traballara con Jacques Cousteau, me parece, que chegara... ¿Con quién? Con Jacques Cousteau, aprendera o tema do submarinismo. Cerca de Riva del Lago. Sí. Pero que además dio la casualidad que al poco tiempo hubo una de esas cosas que pasan en la vida que no son poco explicables, pero que ocurren, que una presa en Francia, en Forgy, se produjo lo mismo, una inundación que también arrasó una zona y superó, inclusive creo, en muertos a los que hubo en Zamora, ¿verdad? Porque me parece que era la provincia de Zamora, los de Riva del Lago. Sí, era perto de Sanabria, quiero recordar, sí. Muy bien, pues... Es un placer hablar con usted y hablar de un amigo
y hablar de un tema tan actual como es la pandemia y todas sus grandezas, si es que las tiene, y todas sus flaquezas, que debe haber muchas, y cuando salgan a la luz, me refiero al tema nuestro aquí español, pues porque cosas raras hay del todo, desde la aparición y estreno del ministro de Sanidad hasta la desaparición del mismo, de repente. Home, eu se me permite, deixaría unha pregunta no aire, no? Se alguén, o deixo como unha pregunta, para intentar indagar un pouco tamén a cuestión esta, no? Qual é a porcentaxe de efectividade da vacina da gripe? E a partir de aí, empezar a... Bueno, ese es un tema que da para mucho. Las cosas de 2 y 2 no son 4 casi nunca, siempre son o un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, me agrada mucho que haya traído estos 2 libros porque primero son de una persona que considero amigo y segundo porque además sé que son interesantes, o sea, recuerden ustedes. Es faciliños de los 2 libros, donde está este hombre, siempre hay interés y garantía de que por lo menos los ha trabajado. No es un irresponsable. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer recibirle y le deseo que salgamos todos pronto de esta situación y nos podamos abrazar y tratar como los seres civilizados. E se non aproveitar ben o encerro, eu aproveitei no para ler, a verdad, moitísimos libros que tiña atrasado, porque como vostede ben dino, é un placer. Pues era un placer de nuevo el recibirle y hablar con usted, que siempre es grato. Seguimos con el programa. Adelante. Bueno, y los libros más vendidos esta semana son, en primer lugar, de Manuel Loreiro, La Puerta. En segundo lugar, de Almudena Grandes, La Madre de Frankenstein. Y por último, de Woody Allen, A propósito de nada, su autobiografía. Llega a nuestro programa un amigo, una persona que tiene un nombre, está orgulloso de llamarse Pepe, porque tiene un nombre mucho más largo, pero ha dicho que lo sintetiza y que le llamen Pepe, que es más práctico. Y tiene un apellido ilustre que se llama Monsardín. Don Pepe Monsardín, bienvenido al programa. Varios años nos separan, pero creo que podemos... Otros nos juntan, ya nos juntan bastantes también, ¿no? ¿Cómo? Algunos años nos separan, pero aún son más los que nos juntan. No, hombre, claro, por supuesto. Claro que sí. Y que dure mucho tiempo. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, ¿cómo va la vida por Galicia y por Orense? Pues eso, yo creo que estamos viviendo una época muy curiosa, ¿no? Por llamarle de una manera un poco potable, pero no sé, yo lo veo así un poco raro el asunto, la verdad, ¿no? Para no entrar en profundidades ya. ¿Te refieres a la vida local de Galicia y de Orense o a la nacional, que es Vamos a ver, yo creo que todo el mundo dice, que si el ayuntamiento, que si la pandemia, que si tal. No, aquí yo tengo un marco general que contiene un poco todo esto para explicarlo. Yo creo que es que estamos viviendo el fin de una era y estamos asistiendo al declive. Como decía Heine, los dioses en el exilio, estamos cambiando de divinidades. Antes había unas divinidades apolíneas del orden, del progreso, de tal, y no, eso ahora ha llegado a su consumación, de alguna manera, y entonces pues hay un momento de un desorden absoluto y lo que se suele decir, que si la bicicleta no va para adelante, que se cae, y ahora vemos que se está pues, produciendo un fenómeno de todos contra todos y un lío muy grande, y ahora ha aparecido aquí una afección de otro orden que se trata de afrontar con los instrumentos acostumbrados, pero que a lo mejor pues es disjunto a lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que estamos en un momento de recogimiento. No creo que sea el momento para hacer otra cosa más que para recogerse un poco. Prior, ¿no? Algo así, sí. Recogerse, esperar un poco a ver qué... ¿Por dónde el sol la asoma? ¿Qué puede ocurrir? Porque
ahora mismo pues hay un vocabulario además que está infestado de términos nuevos y además son... Sí, bueno, todo el rato se hablan de cosas así ya completamente inconcretas, no se sabe muy bien ya si... Y en la parte comercial eso de los ven... Es que ya no me acuerdo porque no quiero acordarme, porque he dicho, una serie de palabras raras, de dejar el idioma gallego y el idioma castellano, los dos. Sí, sí. Meter cosas los viernes, no sé qué, negros, los black. Sí, está colonizado Black, por... Friday. Por favor, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Sí, sí. ¿Y qué buscamos con esas tonterías? Sí, una autoridad emanada, ¿no? Porque ahora estábamos ahí hablando con David y es verdad, ahora parece que dentro de unos años se ha producido una concentración tal que los poderes y la riqueza y el gran mundo que se concretan en escenarios distintos a nuestra cotidianidad. Nosotros sabemos de Bezos o de Amazon, sí, un poco por un eco, algunos que lo sabemos, pero la mayor parte de la población no creo yo que tenga mucha idea de Bezos, ni gracias a Dios, por otra parte, ¿no? Porque es un lugar de soberanía que queda recóndito y para su propio... Ahora, todo lo que es además diálogo social y todo está intervenido completamente. ¿Y eso ¿no? que has traído? Bueno, yo he traído un par de libros que publiqué yo. Estos dos los publiqué, ya uno en el año 9 y el otro en el año 17, no sé qué. ¿Arsenal de la Quimera? Sí. Son, bueno, ¿y de qué trata? Yo no los conocía. Son libros sociológicos más bien, o sea, son explicaciones no políticas de la sociedad. Porque yo creo que la política ahora es sencillamente un revestimiento así, propagandístico, una fachada, una máscara de las fuerzas que mueven las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, aparte del lío político, lo que hay es un gravísimo disloque generacional. Pero claro, como el disloque generacional no es operativo para producir prebendas, ventajas así, más que para los que ya las tienen, pues entonces pues se habla de como quien que hay problemas políticos y tal, pero aquí lo que hay es un gravísimo problema generacional, ¿no? Porque entre usted, entre tú y yo, vosotros, en mi vocabulario, vosotros, los de la edad de mi padre y tal, sois lo que yo llamo los hombres buenos, os movéis por convicciones, desinteresados, teníais unas ideas de la razón, de los ilustrados, tal. Pero luego en el medio de nosotros se ha colado una generación que, unos por el centralismo democrático y por el asunto este de las organizaciones políticas en su día, así prepararse para derrocar el capitalismo, no sé qué, y otros por ventajismo en acaparar los cargos, pues se han fosilizado ahí en el medio y se han enquistado ahí y han destruido todo, han destruido los bancos, los equipos de fútbol, los sindicatos, lo han destruido todo porque lo han puesto todo en Almoneda para beneficiarse ellos en exclusiva. Estás hablando con una certeza. Claro, y luego ves a los chicos jóvenes que puede más una jubilación nuestra que el horizonte económico de 7 chavales, ¿no? Eso es una vergüenza. ¿Y en las lecturas para desconfiados qué narras? Bueno, son distintos tipos, son así muy variados. Este que lo había hecho una editorial aquí de Orense muy buena, que era Duende Books, de Prada, pero luego la fatalidad, pues. Pero esto era una colección muy cuidada que habían hecho ahí con Cid, con Julio Cid también, y bueno, era una cosa muy, muy interesante. Y ahí pues tenía yo unos textos ahí, y Chesi, que es el gran escritor orensano de cabecera, de mi generación, un poco más mayor, pero le gustaron y tal, y entonces los publicamos ahí. Pero luego pues tampoco, no sé, no son textos tampoco, son textos cortos, pero están bien, tuvieron éxito así en algunos círculos y tal, pero no, luego todo se vino abajo, se fue viniendo abajo, y entonces pues ¿dónde va ya de eso? Claro, ya hace más de 10 años de ese libro, ¿no? Hace 12 años. 12 años ya, y 12 años no son nada, pero fui la mirada, decía el tango. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Y yo quería recomendar, porque hay un autor que me pica mucho que no le hayan dado el premio Nobel, que es este Ismail Kadaré, ¿no? El que es el escritor albano, que nació en
en la misma ciudad que en Verosa, que el dictador ese, que era un dictador de casi 2 metros de altura, y era muy bonito, tenía una planta, yo creo que ahí tuvo algo que ver eso. Pero a este lo respetó, con él no se atrevió, pero luego al final, al morir, se marchó. Pero este es un escritor sensacional. Y este libro, el de Abril Quebrado, que yo creo que es el mejor libro de los suyos, habla del canon, ¿no?, que es el sistema de organización de la vida en el rural de los Balcanes, y que dicen que es anterior, ese código de honor, anterior a la Grecia clásica, o sea, anterior al siglo V a.C., y lleva montando, organizando la vida de toda la comarca, enorme, esa tan complicada geográficamente, desde que el mundo es mundo, en base a, por una parte, la obligatoriedad absoluta de la hospitalidad y por otra parte, la obligatoriedad de la venganza, ¿no? Entonces son 2 códigos que hacen, por ejemplo, una vez cada año las familias se tienen que juntar para aclarar todas las cuentas pendientes que pueda haber allí, para que sean grupos sólidos, ¿no? Pero luego este libro utiliza que 2 personas tienen que matarse para continuar un código de venganzas, tipo gitanos, ¿no?, como que tienen unos códigos y tal. Entonces, aquí en Orense hubo un caso muy curioso de eso, en los años 60 había un chico romaní que estaba trabajando en el ayuntamiento y un día llegó llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le dijo a mi tío que trabajaba allí, le dijo, no, es que vienen a matarme de Santander, me tengo que marchar. Y se marchó, porque había habido un fregado entre familias y venían a cargárselo a él. Y se marchó de aquí, de Orense, eso pasó aquí. Entonces estos 2, uno tiene que matar al otro, pero están los 2 hasta el carajo. Y dice, oye tío, que yo te conozco a ti, yo no quiero matarte, pero a mí me pasa igual. Entonces intentan impugnar esa ley y van a donde se guardan los archivos y están allí esperando, y entonces luego le dice, están esperando allí y le dice, no, lo siento, tú tienes que matarlo. Joder, me cago en la mar. Entonces se tienen que marchan los 2, cada uno para su mundo, furiosos, que no lograron impedir el sino, ¿no? Que, bueno, esto se ha puesto de actualidad el año pasado, ha ocurrido en la ciudad olímpica, en Barcelona, que de repente hubo allí una trifulca y, siguiente noticia, van 18 muertos en las montañas de Albania en venganzas cruzadas de los linajes implicados. Bueno, este es un libro que luego está entreverado con una historia de amor, un viaje de novios de una pareja, y entran en la Albania alta, los valles cerrados, esos que hay allí, que hay una naturaleza caliza, abrupta y de una cosa tremenda, y yo adoro a este fulano, no sé cómo no le dan el premio Ismail Kadaré, el premio Nobel, cuando es un autor, pero muy prolífico, o sea, tiene muchísimos libros, ¿eh? Y aquí hay un tal Sánchez Lizarralde que se encarga de traducirlos todos, y es una maravilla de libro este. Ismail Kadaré, Abril Quebrado. Pues Abril Quebrado es nuestro mes, porque tú... Somos de abril los 2. Y yo, ahí los está. 3 somos de abril. Buena cosa, Abril, Pues ¿verdad? es un placer descubrir un buen amigo y una persona inteligente. Y, hombre, es una alegría tratar con un hombre bueno siempre. Sí, por supuesto que sí. Yo porque a los de tu generación le ofrezco toda la reverencia siempre. No, sí. No crees que todos... No, ya sé que no, pero es igual, prefiero equivocarme. Sí, es mejor, sí. Decía el poeta Valente también, que aquí lo que pasa es que hay generaciones que no hay ni uno, ni el primero. Claro. Y tiene razón. Yo estoy de acuerdo. Que hay que tocar madera y tocarse a veces la cabeza de algunos que es de ese material. Muy bien. Ha sido un placer tenerte en el programa, darte las gracias por haber venido. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues, habrán pasado un rato grato porque así, bueno, es un hombre inteligente. Ojalá. Bueno, pues... Seguimos con el programa. Muchas gracias. Bueno, esta semana recomendamos como libro juvenil editorial RBA La Casa del Árbol de 26 pisos. La Casa del Árbol, su casa solía tener 13 pisos, pero la han ampliado y ahora tiene 26. En ella hay una pista de autochoques, una rampa de monopatines, una cámara de gravedad, cero, una heladería con 78 sabores de helado.
Ya hemos llegado al final, el tiempo vuela, el tiempo, sobre todo cuando se pasa escuchando cosas gratas para los aficionados al mundo del libro, pues yo creo que es más rápido. Gracias por la atención que nos prestan. Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño, lo realizamos aquí en la Biblioteca Nos de la ciudad de Las Burgas, y que les recomiendo a ustedes que vengan, y los chavales sobre todo que vengan aquí, porque es un lugar ideal para formarse y para leer y para estar tranquilos y hacer buenas amistades, porque todos son gente estudiante mayoritariamente, y la gente pues que viene aquí viene de verdad a trabajar. También nos pueden ver en el canal 133 de R Televisión, y si ustedes se van de viaje y les da la gana, pues pueden vernos a través de internet con aquello de telemino.com. Gracias por la atención que nos prestan, y recuerden, por favor, leer es un placer. Recomiéndoselo a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos más pequeños. Aficiónenle ustedes a leer y les harán un gran favor. Adiós, hasta el próximo programa.